muchas gracias a esta academia por la invitación. Tenía preparado un texto escrito, pero si lo leyera, este almuerzo se convertiría o llegaría hasta la cena. Entonces, voy a hacer comentarios improvisados, siguiendo un poco el orden. Luego de esta muy buena intervención de Sergio, con quien no obstante tengo, como verán ustedes, algunas diferencias. Yo me voy a permitir algunos comentarios históricos previos, porque yo discurro una hipótesis que la he visto configurarse a lo largo de nuestra historia. Y es que al final, cuando uno se pregunta qué es Chile, como diría el poeta Gonzalo Rojas, ¿qué se ama cuando se ama mi Dios? Uno no sabe muy bien qué es lo que hace al amor en este caso, o a Chile ser lo que es en su esencia. Y es muy difícil entenderlo, pero si uno observa cómo se fue construyendo, puede apreciar que hay ciertos elementos que lo distinguen y que le dan precisamente ese ser constitutivo. La primera Junta de Gobierno de Mateo Torres Zambrano, que se hace en nombre de Fernando VII, porque había sido alejado y en tanto dure ese alejamiento, sin embargo, va a hacer algo. En 1811, junto con designaron un nuevo Congreso, dicta el primer reglamento constitucional, 4 de agosto de 1811, que de alguna manera marca, creo yo, este elemento que, verán ustedes, para mí, empieza a configurar lo que hace a Chile una unidad, un territorio desde Caldera a Osorno, cuando fue mandatado Valdivia, que fue creciendo con la provincia de Tucumán, que entraba y salía, Cuyo, en fin, la Patagonia, pueblos eh, de distintas índoles, no conectados. Cuando todo esto empieza a configurarse como una unidad. Y no es el 18 de septiembre de 1810, sino que cuando empieza a tomar conciencia a través precisamente de tener una unidad que le da sentido como en lo universal. Y es lo que va ocurriendo con los reglamentos constitucionales y en la década de 1820 con los textos constitucionales varios, distintos ensayos, que a pesar de que culminan en una anarquía feroz, luego de acciones y guerras generan un momento que finalmente se aprovecha para darle a Chile un sentido, que es de orden, de respeto a la ley, y en donde los procesos que dan origen a la Constitución parecieran estar ante de fenómenos de mucha violencia, de mucha anarquía. No será eso solamente. Yo creo que contribuye a esto, para mí, quien es quizás la figura más fundamental. Aquí participaron los hermanos Egaña, Juan Egaña en los primeros, Mariano Egaña en este, hay otros. Portales no participó mucho en la Constitución. En estos días alguien citó una frase de Portales muy poco atingente ni oportuna, pero que demostraba su poca distancia, su poca creencia con la Constitución. Pero sí en la política y en la fuerza de la política, porque será Bello el que realmente le va a dar la columna vertebral a este país, ¿no? El borbotón de legislación que venía desde los tiempos españoles, desde los Borbones, más la multiplicidad de reglas, leyes, decretos que dictaron los primeros gobiernos, generaron un caos muy grande. Y lo ordena Andrés Bello. El Código Civil tiene un efecto ordenador, más su posición desde la Universidad de Chile, que no era solamente una universidad, sino que también era una especie de superintendencia, ¿no? Yo le digo a mis amigos que es la primera universidad católica, la universidad católica más antigua, digamos. Pero en fin, en tiempos de... ¿Verdad? El acta. Decía, aquí hay que educar a la gente para que le dé
a todo el mundo un piso con el cual entenderse y una gramática que permita el entendimiento y el lenguaje. Yo creo que así se fue cuajando Chile. Vamos a tener evoluciones posteriores, habrá la república parlamentaria, la anarquía, que nuevamente culminará con otro proceso constitucional, el de 1925, aunque empieza el 32 realmente, pero sí. Y luego tendremos un tercer proceso, que después de la crisis política y moral y económica que se produce con la Unidad Popular, que es antecedida de otros hechos, ¿no? Se ha recordado en estos días algunas declaraciones como la del año 67 del Partido Socialista que legitima la violencia política, pero que antecedía esa de otra. Congreso de Linares, donde se había dicho lo mismo, y un Partido Comunista resuelto por las armas si fueran necesarias, etc. Todo eso genera colapso que termina porque lo notable de esta dictadura, de esta máquina represora de derechos humanos, es que primero, el día 11 de septiembre dicta un decreto ley para instalar la Junta Militar. Y a los pocos días crea una comisión de estudios de la nueva Constitución, como tratando de buscar aquello que está en la legitimidad de nuestra historia para lo que es Chile. Tener un orden constitucional, un orden jurídico, una ley que se respete, que le da sentido y que, creo yo, forma parte del alma nacional. ¿Por qué creo que es importante esta mirada? Porque yo tengo la percepción de que, no obstante lo mucho que ha pasado durante el periodo militar y con posterioridad, que significó probablemente en la década de los 90 y de los 2000, uno de los éxitos de desarrollo económico-social más grandes en nuestra historia, ¿no? Generó, no obstante, procesos de desigualdad, de malestar, soterrados, y no vimos, porque estábamos encandilados con el éxito económico, y que sin embargo generaron conflictos que estallaron. No vimos nada de eso cuando los pingüinos se levantan en 2006. En 2011 de nuevo se produce un nuevo movimiento estudiantil por los que hoy día gobiernan. Y así hasta llegar al 2019. Sergio lo caracterizaba bien, una cosa de pillaje y violencia inentendible e inexplicable. Pero mucho más inentendible e inexplicable es la forma como se fue legitimando entonces la violencia. No olvidemos cómo encuestas consideraban que el estallido tenía un 60% de valoración ciudadana. Entonces, ¿qué significa todo eso? Yo creo, como diría Hamlet, algo huele podrido en Dinamarca. Algo estaba ocurriendo y nosotros no lo advertíamos. Se produjo el proceso constitucional, no lo voy a repetir, Sergio lo ha descrito muy bien, se llega a este acuerdo en el Congreso, con el gobierno, y que permite este proceso constitucional, que es un gran fracaso, porque el vuelo de cola que venía con el estallido se tradujo en una elección con reglas inauditas desde un punto de vista de teoría electoral, pero que generaron una convención de la desmesura, como diría un distinguido académico que normalmente se refiere a ella de esta forma. Las identidades llevadas al extremo, etcétera, trajeron consigo un texto inaceptable que el sentido común de los chilenos rechazó en forma contundente. Entonces nos decimos, y ahí es donde difiero con Sergio, que no pareciera que nuestro país necesite de verdad un proceso constitucional. Pareciera que estamos bien, porque la Constitución ha permitido efectivamente que gobiernen gobiernos distintos, ha permitido el funcionamiento del país. ¿Sí? Aguantemos un poco y sigamos. Yo creo que no estamos viendo realmente todo lo que nos ha pasado. Desde luego, es cierto, hemos tenido muchos gobiernos y el actual, pero yo les quiero decir, en mi apreciación, y me ha tocado vivirlo desde distintos lados del mostrador, desde el Congreso y desde el gobierno.
Chile se convirtió en un país ingobernable. Si no puede gobernar hoy día ni la presidenta Bachelet, ni el presidente Piñera, ni el presidente Boric, nadie. No es problema de signos políticos. La efectividad de nuestro sistema político se fue al tacho. La fragmentación política hace imposible gobernar. Tenemos un verdadero sistema feudal en el Parlamento. Cada diputado, cada senador es dueño de su coto de casa. Y a eso, gracias a la modificación de la ley electoral, que pasó de este sistema binominal a un sistema proporcional, podemos discutir el sistema binominal, pero a lo que aterrizamos favoreció la transformación de este sistema político en sitios en donde cada uno es capaz de levantar su carpa y desde ahí vociferar, y donde nadie lo puede mover ni sacar. ¿Quién puede gobernar en este escenario? Una tremenda ingobernabilidad, pero acompañada de otros elementos. Este es un país donde hemos empezado a vivir desgraciadamente fenómenos de corrupción muy potentes, y no solamente en lo público, se generaron en distintas instancias en lo público y siguen dándose los hechos. De nuevo, Sergio recordaba lo que está pasando ahora último, pero esto tiene mucha historia, viene de hace muchos años y ha pasado en otros ámbitos. Ha pasado, desgraciadamente, en el sector privado, ha pasado en la iglesia. Díganme, vosotros los más viejos, ¿qué otra voz más potente existía en Chile que la de la iglesia? Y yo hace años, por no decir décadas, que no oigo su voz. No sé lo que dice, no sé si existe. En el fútbol tenemos los escándalos más horribles. Entonces, aquí, segundo elemento, ingobernabilidad, un problema moral, consustancial a lo que nos ha ocurrido. El funcionamiento de las instituciones, inclusive las instituciones funcionan, no funcionan. Más del 50% de los casos que se investigan por delitos son archivados. No reciben una atención del fiscal. Porque los incentivos que existen son perversos. Y lo que importa es cerrar los casos y no investigarlos. Y por lo tanto, no hay. Los jueces, por favor, si los jueces no están aplicando la ley, los jueces aplican lo que estiman es la ley. Yo le he oído a un Supremo, una Suprema, para no dar nombre, que el recurso de protección que está determinado para ciertas causales, aquí hay una distinguida constitucionalista, me podrá corregir, hay ciertas razones por las cuales no proceden los recursos de protección, pero sin embargo nos dijeron a nosotros en estos consejos de expertos, nosotros aplicamos todas las causas, porque hacemos una interpretación progresiva y aplicada a la realidad social que hoy vivimos. Por lo tanto, se saltan la Constitución, no las leyes. ¿Y para qué decir cuando dictan normas que son políticas de Estado? Obligaron al gobierno a dictar leyes para que los presos pudieran votar. Tiene toda la razón. Es un derecho de los presos que Chile no les había garantizado ejercer. Pero que la Corte Suprema dicte sentencias que fijen políticas públicas y conminen al gobierno a actuar, perdón, eso no. Seguimos en elemento, un cuarto elemento, la situación de seguridad y convivencia ciudadana. No se vive en paz. No se vive en paz en este país. El crimen organizado se ha instalado y me tocó percibirlo en las cárceles. En las cárceles es una cosa insólita cómo cambió la estructura de la cárcel, porque cambió la naturaleza del delito. Hoy día los delitos no son aislados, en su mayoría, son de crimen organizado, que se han ido enseñoreando gracias precisamente a la facilidad y a la debilidad que hemos tenido en enfrentar el tema. El caso de la Araucanía, ¿cuántos años llevamos con esto? ¿15 años? Por lo menos. Hemos fracasado como Estado. Hay un territorio donde no se aplica el Estado de Derecho.
Todo esto entre nuestros ojos, ante distintos gobiernos. Y finalmente, last but not least, la situación económica. Yo considero que estamos en una situación económica desde hace mucho rato, sin destino. Es un país que logró en 20 años hacer muchas cosas y en los años siguientes empezó a desfallecer, haciendo todo lo posible, pero se fue perdiendo esa energía, esa potencia económica. ¿Quién quiere venir a invertir a Chile? ¿Cuánto se demoran los proyectos en ser aprobados? ¿Cómo lo hace un inversor que tiene que enfrentar las evaluaciones ambientales? ¿Cuánto se demoran los permisos de edificación? ¿Cuál es la seguridad del Estado de Derecho que da Chile? Cuando me saltaba, las instituciones no funcionan, decía, si ni los parlamentarios respetan la ley, Ni la Constitución. ni la Constitución, los parlamentarios invaden las atribuciones exclusivas del presidente sin arrugarse, se saltan las urgencias sin asco, sin pudor ni vergüenza. Entonces, cuando un ciudadano se salta el torniquete o no paga el transporte público, él dice, bueno, si la autoridad no respeta la ley, ¿por qué me piden a mí que yo la respete? Yo diría que con este cuadro nadie puede estar tranquilo. Y lo que pasó con el estallido social, preanuncio. Pero yo creo que resulta absolutamente necesario cambiar muy de fondo la estructura constitucional, porque así no vamos a seguir gobernando. No se puede gobernar. Hay que tener mecanismos constitucionales compartidos que lo permitan. Y yo creo que ese es un desafío tremendo que probablemente uno quisiera no tener. ¿Por qué? Porque pasó una cosa notable, que hoy día la Constitución, desde que se dictó, desde 1989 hasta 2023, ha tenido 56 modificaciones, 56 leyes que hacen reforma. Y cada una de ellas, bueno, hay chorreras, con chorreras de nuevo. La del 2005, que si bien la publicó el presidente Lago, fue iniciativa parlamentaria, senadores que trabajamos mucho tiempo, me tocó participar de eso, pero en fin, fue una tremenda transformación y eso permitió que Lago dijera, bueno, finalmente tenemos una constitución democrática. Es coincidente con el alma chilena que es democrática. Bueno, desde ahí hasta hoy la constitución es otra y yo creo que es una buena constitución, pero ese no es el problema, es que no funciona, no la respetan. Se perdió el ethos de Chile, se perdió el alma de Chile, que es respetuosa del orden de la ley de la Constitución. ¿Una nueva Constitución lo va a garantizar? No está escrito en piedra. Y por lo tanto, yo no lo diría. Pero es condición necesaria. Sin no, esto no va a ocurrir. Nosotros necesitamos un vuelco profundo en nuestro país que haga carne este sentimiento, que nos demos cuenta de esta realidad. Estamos metidos en un proceso complejo por lo demás. Porque, como ocurre en política, el péndulo existe. Nos fuimos al extremo izquierdo y ahora nos fuimos al otro lado y hemos estado... Claro que la elección entre la centro derecha y la centro izquierda que se dio entre Bachelet y Lago durante mucho rato, ahora es entre Boric y Kast, que son más bien izquierda y derecha, no centro izquierda y centro derecha, no. Abrimos y pareciera que el panorama no se ve que vaya a cambiar con facilidad en el futuro que viene. Pero ¿qué posibilidades tenemos de salir airosos de este proceso? Primero, pocas, porque yo creo que la gente no está viendo el bosque, está viendo arbolitos nomás, está viendo situaciones, no nos damos cuenta de la profundidad de lo que tenemos, porque si nos diéramos cuenta, creo que actuaríamos distinto. Enseguida, creo que además tenemos un problema con la composición que quedó, que las derechas hoy día pueden imponer cualquier norma que tengan a su bien aprobar. Y eso genera mucha desconfianza, genera mucho temor de parte de quienes son la minoría. Una minoría que excluye
a la centroizquierda. No está ni el PPD, ni la ABC, ni los radicales, ni demócratas, ni amarillos. No existen. Aunque yo creo que tienen voz y algo representan, pero no existen en este consejo. Hay una representación menguada de la izquierda. Y eso, obviamente, es una amenaza. Que es compleja, porque el que ganó las elecciones dice, perdónenme, yo gané. ¿Por qué me van a decir ahora que no puedo yo proponer enmiendas? ¿En qué democracia vivimos que el que gana tiene que decirle al otro, no, ahora vamos a hacer lo que usted quiere? Es obvio que tienen derecho a poner las enmiendas, pero al mismo tiempo, si repetimos el cuadro de los que utilizaron la mayoría la vez pasada, vamos a repetir el mismo, vamos a cosechar el mismo fracaso. Sí, es muy insólito cuando la izquierda exige que la mayoría no se imponga, porque cuando estuvieron de mayoría, sí se impusieron. Es la historia, pero bueno. Entonces tenemos ahí un primer problema, el temor de la izquierda, y el temor de la izquierda que puede representar el bajarse del proceso. El reclamo que se hace hoy día ante la Corte Suprema, a mí me enciende una cierta luz de esperanza, porque puede ser una manera de preconfigurar pruebas para bajarse, pero también los envuelve en el sistema, porque la Corte Suprema va a fallar y va a decir, mire, tiene razón o no tiene razón. Y los fallos se acatan. Y el resto del Consejo tendrá que acatarlo. Si dicen no se pueden presentar los capítulos, no se presentarán. Si dicen se pueden presentar los capítulos, entonces se discutirán y se votarán y se juntan los votos que conseguirán. Pero se mete dentro del sistema y eso creo que tiene algo de positivo. Sin embargo, creo que donde está el mayor problema es, algo que diría Sergio, la fatiga institucional de los chilenos. Los chilenos están hasta más arriba de la coronilla con todo esto. Como esto fue hecho por el Congreso, entonces ya lleva un pecado de origen todo este proceso constituyente, el último proceso constituyente. Y además avalado por el presidente Boric, que no goza del mayor prestigio ni el mayor liderazgo en estos minutos como para imponer con fuerza un producto de esta naturaleza. Los dirigentes políticos que lo hicieron no están con la fuerza de representación adentro del Consejo como para hacerlo, sino que al contrario, ganaron con mayoría aquellos que más se oponían a que se hiciera este proceso. Entonces, el problema que tenemos es que no obstante cuál sea el contenido, es posible que la ciudadanía diga, ¿sabes? Yo ya me cansé. No quiero saber más, me da lo mismo. Ya no creo en nada ni en nadie. Perdí las esperanzas. Lo cual vendría a confirmar el diagnóstico que yo hacía, que lo que estamos viviendo es una cuestión extraordinariamente profunda, que tenemos que hacer un vuelco radical. Y en Chile los vuelcos radicales se hacen volviendo a establecer el ordenamiento jurídico, el respeto a la ley, el respeto a la Constitución, de una manera que permita sentirnos que somos parte de un mismo país. Y por eso es que una Constitución no puede ser producto de una mayoría, por circunstancial que sea, sino que del acuerdo de todos, en donde realmente hay espacio para todos. Y así como la izquierda tendrá que aceptar que los republicanos ganaron y por lo tanto no pueden tragarse el anteproyecto de los expertos sin más, sino que tienen derecho a hacerle cambio, también estas mayorías tendrán que entender que la izquierda representa algo en Chile y que necesitan tener un espacio para la pluralidad, para las distintas miradas en un país completamente abierto culturalmente. Y por lo tanto, tendrá que entender que en el acuerdo está la posible solución. De las declaraciones hechas por dirigentes republicanos, también de Chile, uno puede aprender que eso está bien encaminado. Pero, y como siempre, en la cancha se ven los gallos. Aquí tenemos un proceso de enmienda lanzado y vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Mientras en paralelo va este reclamo que tomará, no sé, no creo que esté antes de septiembre resuelto, por así decirlo, mientras se empieza ahora el análisis de las enmiendas. Afortunadamente hemos logrado que se atrase la votación de las enmiendas para tener más tiempo para conversar. Si ustedes me preguntan cuál es el pronóstico hoy día, no me atrevo a hacer un pronóstico de cuál va a ser el resultado,
veo que hay buena voluntad y uno conversa con personas en forma individual, y sí, pero hay que ver votando y si realmente logramos hacer algo, porque yo, y aquí termino, pienso, quizás con otra perspectiva la de Sergio, que si no se aprueba este proceso constituyente, creo que entramos en una situación de mucha debate. Claro, algunos podrán decir, oye, tenemos una constitución, podemos seguir funcionando con ella, está bien. Los más duros podrán decir, oye, pues, sí, está la constitución está la cuestión de Pinochet. Otros podrán decir, oye, está la cuestión de Jaime Guzmán, en fin. Por favor, no nos engañemos. Hay una situación de mucho cuestionamiento, no tanto a la efectividad o ya la legitimidad, si se legitimó con tantos cambios en democracia esa constitución, no creo que sea un problema ya de Olí. Ese es un argumento que no creo que pesa más que en círculos pequeños. Pero no hay fuerza para seguir como estamos. No hay energía en este país para continuar rechazando este proceso y no iniciando un proceso profundo de transformación política, en que este debería ser el primer paso. Si no se hace el primer paso, no va a haber un segundo. Y por lo tanto seguiremos con la situación de inseguridad, con las instituciones que no funcionan, con la corrupción instalada, en fin. Yo creo que estamos en una situación extraordinariamente compleja y perdonen que no traiga buenas noticias, pero creo yo que el diagnóstico es el que hay y el pronóstico. Gracias.